El concejal Carlos Actisposo, por Encuentro Cívico Oliva, nos está visitando en la jornada de hoy. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Matías? Buen mediodía. Muchísimas gracias por la invitación. Y coincido con ¿Estuvo tu ahí? visión. Estuve en la reunión, fuimos participados y realmente pudimos ir y valorar el espacio, en primer lugar, el espacio de comunicación y participación, un espacio de democracia directa, donde el vecino directamente se pudo comunicar con el funcionario que estaba actuando en la situación, con una presencia que me parece muy grata, que fue la del doctor Farías. Creo que enalteció la reunión y puso sobre la mesa a un poder que muchas veces es muy difícil de acceder, que es el Poder Judicial, para quienes no estamos involucrados en la problemática. Lo vemos como algo muy lejano y el doctor Farías fue y expuso que él está a disposición, que se puede dialogar con él para controlar los procesos, y creo que eso es realmente importante y de mi parte valorarlo como algo muy positivo de la reunión. Tenía información de lo que había sido la primera y la segunda reunión, no habíamos participado institucionalmente, sí en esta. Sí veo que los vecinos en general han valorado avances, sobre todo en la institución policial, particularmente en la institución policial. Empezaron a hacer controles más asiduamente, presencia de los oficiales en la vía pública, consultando en los comercios. No recuerdo cómo es el nombre, pero creo que era acompañante comunitario o algo por el estilo, que es un oficial con una chaquetilla de un color distinto que también está recorriendo la ciudad. Entonces, esos avances los vecinos en la reunión lo valoraron. Creo que, en particular, a algunos nos quedamos con ganas de escuchar otro tipo de respuesta de parte de los dos estados, del Estado provincial y del Estado municipal, que son los que hoy tienen que dar algún grado de respuesta. En parte tenemos responsabilidad de los concejales, en parte podemos aportar los concejales, seguramente estemos en los próximos días trabajando sobre esto, en cuestiones que nos hemos anoticiado por diálogos a partir de la reunión de anoche, que realmente nos pueden ver involucrados como Consejo Deliberante presentando algún programa de acompañamiento a la víctima del delito por parte de algún gabinete psicológico del municipio o algo por el estilo. Seguramente vamos a estar trabajando en algo por el estilo. Pero más allá de eso, yo creo que en la tarea de prevención, exactamente, en la tarea de prevención, Carlos, como vecino y como dirigente me quedé con ganas de ver algún programa o alguna proyección. Sí se ha comprado un grabador, un DVR, un grabador para 64 cámaras. Hay una vocación, evidentemente, de avanzar con el tema de las cámaras, algo que está solicitado desde las primeras asambleas de presupuesto participativo, donde 3 de los 5 barrios que durante el año 2021 definieron que querían cámaras, todavía la están esperando. No ha habido un avance en ese sentido. No hay un programa, por lo menos no lo tenemos nosotros a disposición o no lo conocemos, de cuál va a ser la progresión de la colocación de esas cámaras, cuál va a ser la visión estratégica a partir de las cuales se van a colocar esas cámaras, que creo que eso sería muy positivo ir instrumentándolo, sobre todo porque le estaríamos dando respuesta ya cuando empezó a desarrollarse la segunda etapa del presupuesto participativo, es decir, la segunda rueda del presupuesto participativo, comienzan a desarrollarse las asambleas sin verse plasmadas las obras que se habían definido en la primera ronda de asamblea. Entonces también en una ordenanza nueva o en una institución nueva como es la del presupuesto participativo, es muy probable que genere una baja de la participación, porque al final hemos participado, presentamos nuestros proyectos, los proyectos están indexados a un presupuesto anterior, con todo lo que eso conlleva, inflación, depreciación de los presupuestos que teníamos disponibles, que era el 10% de la obra pública del año anterior, y aún no se han visto plasmados. Bueno, parte de eso tiene que ver con la seguridad, con un reclamo que los vecinos legítimamente hacen y que creo que, bueno, que el municipio, tomando ejemplos de otros municipios que están muy cerquita nuestro, podríamos empezar a trabajar en virtud de lo que hace, por ejemplo, Villa Escazú o lo que está haciendo Corralito, que han articulado entre el municipio y la institución policial centro de monitoreo, en donde se trabaja de manera conjunta, las cámaras se han puesto de manera conjunta estratégicamente en los lugares donde son necesarios, y hoy son lugares en donde la prevención del delito y la resolución puntual de los casos delictuales, porque la prevención del delito no tiene que ver solamente, y en esto estamos aprendiendo en este tipo de reuniones, con la sensación de seguridad que tenga un vecino por tener una cámara, sino por la sensación que genera en la persona que va a cometer un hecho delictivo el hecho de estar siendo filmado, de tener estratégicamente cámaras en la ciudad, en los ingresos, en los egresos de la ciudad, y en ese sentido hay mucho para trabajar. No hay nada para inventar, sino que hay que tomar los casos exitosos y empezar a ejecutarlos. Y bueno, por otro lado está una realidad que tiene la institución policial, que excede muchísimo la ciudad de Oliva, excede la unidad departamental, que tiene que ver con una falta de recursos que es general.
el doctor Farías lo manifestaba, sí, siempre se trabaja de lo necesario un 30% menos, eso es histórico y eso es real, uno lo ve como agentes que hoy, gracias a Dios, los tenemos radicados en la ciudad, entonces que conocen la problemática, que conocen la ciudad, hacen un esfuerzo sobrehumano para poder atender todas las situaciones y realmente uno entiende que hay falta una respuesta del gobierno provincial. Me llama la atención la no presencia de los representantes del departamento también, ¿no? Dentro de lo que es la estructura política a nivel provincial, como los legisladores, Carlos, que se los ve mayormente llevando y trayendo dinero de los contribuyentes, del administrado por el Estado provincial, a otras ciudades, a otras localidades, generando y poniendo en marcha algunos proyectos o acompañando a intendentes en temas mucho más banales que la inseguridad. Y en este caso ya van 3 reuniones y no hubo un acercamiento o al menos una presencia como para decir, bueno, acá estamos, vamos a elevar este pedido a nivel provincial para que el ministro Mosquera, algún otro ministro que ponga atención al pedido de Oliva, le dé curso a la solución posible. No lo hemos visto al menos. No sé si tenés algún dato de que van a recoger el guante, como yo decía recién, y van a hacerse cargo de esta situación también. Desconozco si habían sido participados de las reuniones, sinceramente. Sí, creo que es un tema que... López, bueno, de Hacemos por creo Córdoba, que la estructura de base tiene la responsabilidad de llevar hacia arriba este tipo de reclamos, sin duda, sin lugar a dudas, con la capacidad de acción que tiene la estructura de base. Entonces hay que saber también comprender eso, pero me parece que es un reclamo que se recabó institucionalmente. Por primera vez el Consejo Deliberante en pleno se reunió fuera del recinto del Consejo en esta gestión. Me parece que eso no es menor, más allá de las veces que nos hemos reunido en el auditorio municipal. Fuimos al centro vecinal, estuvimos todos ahí, todas las fuerzas políticas representadas. Eso hace que el camino por el cual se estaban buscando las soluciones se pueda ampliar un poquito más. Por eso muchas veces cuando planteamos la necesidad de darle participación a la fuerza de la oposición, no tiene que ver con una cuestión política, una cuestión meramente de egos o cuestión por el estilo, sino que tiene que ver con que cada uno desde su pequeño lugar puede ser parte de la solución. Creo que a partir de la participación en pleno del Consejo va a haber una articulación distinta, confío en eso, y bueno, como te decía, ya en poquitos días vamos a estar trabajando en soluciones desde el Consejo, y obviamente que reclamando las soluciones que desde los poderes ejecutivos nos tienen que dar a todos los vecinos de la ciudad, soluciones que ya tendrían que estar, pero que por lo menos se ha mostrado la voluntad de ir avanzando sobre eso, ¿no? La respuesta y la solución neta a esto lo tiene la provincia. Hay una gran parte que tiene la provincia, pero no hay que dejar de atender que el municipio también puede ser muy protagonista en esto, muy protagonista. Lo vemos, como te digo, en los 2 municipios en los que nosotros hemos estado indagando cómo funciona el centro de monitoreo y de qué manera se han repartido las responsabilidades. Uno cuando es gestión y cuando está al frente de un Estado como el Estado municipal o el Estado provincial, hay ciertos límites jurisdiccionales que se pierden. La seguridad es parte del buen vivir, el buen vivir es responsabilidad del Estado municipal y en ese sentido hay que trabajar activamente en eso. Y valorar que eso se dijo y pasó muy por encimita en la reunión del Centro Vecinal Medalla Milagrosa, la constitución de una mesa interjurisdiccional en la cual se trabaja desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana, con el juzgado de falta, con el juzgado, el multifuero de la ciudad de Oliva y la policía, que ha permitido avanzar en algunos controles que quizás por desencuentro entre los organismos del Estado, cosa que parece increíble pero que es más habitual de lo que nos parece, por desencuentro entre los organismos del Estado no se podía dar. Y en ese marco, después de prácticamente 2 años, creo que vamos a cumplir muy poquitos días, que se sancionara la ordenanza 31/2020, que es la que regula los consejos de vecinos consagrados por carta orgánica. Finalmente, la sesión anterior, sino la anterior, hemos nombrado los concejales que van a integrar cada uno de los consejos. En mi caso voy a integrar como uno de los consejos el Consejo de Prevención y Convivencia Ciudadana o Consejo de Seguridad, que está en la Ley Provincial de Seguridad y que va a permitir que las reuniones como la que se hizo en el Centro Vecinal de la Medalla Milagrosa pasen de la democracia directa, es decir, el vecino directamente teniendo que dejar sus cosas o teniendo que ir directamente a pedir por seguridad, a una democracia más representativa en donde los representantes de los centros vecinales y los vecinos delegados por parte de los grupos autoconvocados participen en un consejo que va a ser institucionalmente conformado, es decir, que no es una cuestión de momento, sino que es una cuestión continuada en el tiempo que nos va a permitir trazar políticas de seguridad a largo plazo, que es algo que la ciudad de Oliva no tenía. Entonces, celebramos que
Después de 2 años de la sanción de la ordenanza, está bien, una pandemia por medio. Después de que las fuerzas de la minoría tuvimos que presentar una nota solicitando la convocatoria y que el intendente anunciara en el 1 de febrero, en el inicio de la apertura de sesiones, de que iba a avanzar en la convocatoria de estos consejos, finalmente esto se va a dar y esto le va a dar un marco institucional a las políticas de seguridad, como así también otro tipo de políticas que se podrían haber implementado o problemas que el municipio podría haber solucionado antes de tenerlos, sí, como es el caso del Consejo de Educación, la aplicación de los fondos del FODEMEP, la discusión de todos los años con respecto a la asignación de fondos del PAICOR, cómo se van a articular esos programas que son provinciales, que pasan por el municipio, los auxiliares escolares. Muchas discusiones que se podrían haber tenido en el marco de ese Consejo de Educación para no llegar a los últimos días antes o posteriores al inicio de clase con conflictos en ese sentido. El Consejo de la Mujer... Que históricamente ha pasado. Sin duda, estos consejos vienen a resolver eso. Es un proyecto que presenta ECO en la convención municipal, que se institucionaliza en la Carta Orgánica y que finalmente se termina regulando en el Consejo Deliberante. Consideramos que ese es el modelo de gestión que se viene, un modelo de escucha, un modelo mucho más participativo, un modelo donde los representantes de las instituciones tengan un rol no tan solo sostener las instituciones, que es lo que vemos que pasa en muchos centros vecinales, que mucha gente se pone el centro vecinal al hombro y termina haciendo locro, 3 o 4 terminan siendo. Y para sostener el centro vecinal, siendo que desde el Estado municipal le tenemos que dar el poder suficiente a los centros vecinales y a las instituciones intermedias. Esto obviamente que va en desmedro de un intendente súper poderoso como tuvimos hasta la sanción de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica limita muchísimo el poder del intendente. Entonces vamos camino a un modelo de Estado muchísimo más abierto y cosas como las que pasaron en el barrio de la Medalla Milagrosa, en el centro vecinal, esta reunión por el tema de seguridad, cada vez se nos van a hacer más habituales y va a ser una cuestión normal y de funcionamiento normal del municipio y van a dejar de llamarnos la atención. Eso creo que es el camino de construcción conjunta de la ciudad que todos esperamos y que creo que empieza a partir de la sanción de la Carta Orgánica y de la puesta en funcionamiento de las figuras que sancionamos. No la figura del Consejo Deliberante como cuerpo orgánico, ¿puede elevar de alguna manera un pedido a nivel provincial para que se escuche esta situación que vive Oliva? Bueno, ha habido casos en donde hay Consejo Deliberante, recuerdo hace muy poco tiempo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Colón y Carolla, donde un proyecto de resolución del Consejo Deliberante era comunicarle a la legislatura de la provincia de Córdoba una determinada situación. Seguramente se puede hacer, hay caminos institucionales, hay caminos formales y no formales para hacer llegar los reclamos a la provincia. Muchas veces, lamentablemente, y todos los vecinos me entenderán, los caminos no formales son los más rápidos. El grito. Son los más rápidos y son los que más resultados nos traen. Yo creo que hoy tenemos que trabajar por esa vía. Los que son de público conocimiento, lo que... la comunicación con un legislador, la comunicación con un funcionario. Creo que hoy esa es la vía para poder darle solución a algún tipo de problemas, pero soluciones que no tenemos que esperar de afuera. Si bien hay mucha responsabilidad del gobierno provincial, lo que nosotros podemos hacer está a nuestro alcance y está acá, y creo que tenemos que trabajar para que eso se cumpla y se pueda llevar adelante. Bueno, mucha tarea tienen con respecto a esto los concejales, los funcionarios públicos como policías, los jefes de la departamental y demás, porque la misma situación se replica en otras localidades. Si bien los números y las comparativas nunca son buenas, mucho menos en esto, Oliva cuenta, no son casos aislados, ¿sí? Son casos que se vienen dando en zonas determinadas de la ciudad, de hechos domiciliarios, que tal vez sean más favorables los números actuales que en alguna otra época, porque también la delincuencia y esos registros estadísticos son cíclicos, esto lo han contado, lo han analizado, pero es la situación, es lo que se busca detener, que es la inseguridad y que esa familia que sufrió un robo, 2 o 3, algunos han tenido la reincidencia por parte de los delincuentes y necesitan que la solución llegue cuanto antes, sea a través del monitoreo, sea a través de el mayor volumen de efectivos patrullando, sea de esa policía comunitaria, esa policía más amiga de la gente y comprensiva, sea por el método que sea más efectivo, se encuentre más efectivo, pero tiene que llegar en tiempo y en forma, y que ese trabajo, como decía Carlos, sea sostenido, ¿no? Porque hablar de esto cada vez que ocurre algo en un volumen importante es darle tiempo a que vuelva a ocurrir. Exacto. Entonces, mantenerlo, sostenerlo en el tiempo para que ese trabajo paulatino, cotidiano, vaya
quitándole fuerza a ese grupo de malvivientes, a esas estadísticas poco amigas que por ahí nos entrega la delincuencia, y que estamos en situaciones que pueden tornarse más peligrosas, que pueden tornarse incluso poco amigables para las reacciones de los vecinos, que cuando ocurren, y ya se ha dado en algunos otros lugares, cuando ocurren hechos sucesivos, toman otras herramientas. Y eso es lo que no debe ocurrir en la sociedad, ¿no? Ni hablar. Hacer uso de otros Ni hablar. Para eso está el elementos. Estado y por eso hay soluciones muy rápidas para dar. Y bueno, aprovecho la oportunidad. Hay sitios de la ciudad en donde no hay iluminación porque malvivientes han robado los cables y no se han repuesto. Sí. Y han quedado sin iluminar. Y eso es un foco de inseguridad muy grande. Entonces, no podemos darnos vencidos en esta batalla contra la inseguridad diciendo si nos robaron el cable, no vamos a volver a reponer esa línea y va a quedar apagada. Tenemos que trabajar para que esa línea funcione y arbitrar los medios para que no vuelva a ocurrir. Por eso también es muy importante para la estructura del municipio este sistema de monitoreo, que a nosotros nos permitiría ver qué está pasando con eso, por qué se ha vuelto habitual el robo de cables, por ejemplo, dentro de otras situaciones. ¿Cómo podemos monitorear y rastrear el camino de esos materiales para poder cortarlo a manera de que el municipio pueda prestar el servicio por el cual está designado por los vecinos, que es iluminación, higiene de la ciudad? Sí. Y en ese sentido, bueno, considero que sí, ahí hay mucho para trabajar. Hay grandes sectores de la ciudad, no te digo muchos, pero sí hay sectores de la ciudad en donde han faltado los cables y no se han repuesto las luminarias. Bueno, te cambio de tema y te consulto antes de la pausa y de liberarte, Carlos, puntualmente sobre la carrera política de acá hasta las próximas elecciones. Si ya se piensa, si ya se analiza una próxima elección en la ciudad de Oliva. El año 23 va a ser intenso en este aspecto, para la provincia, para el departamento, para la ciudad de Oliva. ¿Se piensa, se analiza, se dice algo, hay run de esto o nada todavía? Mira, lo que te puedo decir, lo que a ti te respecta. Lo que te puedo decir es que el año que viene, el año 2023, que tenemos 3 elecciones municipales, provinciales y nacionales, es el año para que el municipio gestione cosas. Es el año para pedir cosas porque, como todos los años electorales, como fue el año 2021, donde tuvimos la suerte de que bajen un montón de fondos del Año gobierno electoral, nacional, año de bondades. es año en donde hay que ir a golpear todas las puertas mira, habidas y por bien. haber. Creo que es una gran responsabilidad que va a tener esta gestión municipal. Va a haber puertas que se van a abrir por todos lados, evidentemente un año electoral. Y en la situación política, nosotros hoy que estamos en responsabilidad de gestión es muy difícil que nos sentemos a analizar qué va a pasar. La realidad es que sería muy soberbio de parte de los dirigentes pensar que uno arma el escenario electoral. Lo arma el vecino con sus expectativas, con lo que espera cada dirigente, con lo que espera cada fuerza política. Nosotros nos terminamos acomodando eso. ECO nace en el año 2019 como una respuesta a la no representación que tenían muchos vecinos por los espacios tradicionales. Sí. Y si los vecinos se hubieran sentido representados por los espacios tradicionales, nosotros hubiéramos ido como ECO y probablemente nos hubiéramos vuelto con las manos vacías. Y sin embargo los vecinos nos demostraron que ahí había la sensación que teníamos, la sensación que nos recorría cuando empezábamos a caminar la calle era que efectivamente había una falta de representación con algunos sectores que terminó dando una muy buena elección por parte de nuestro espacio, que lejos estamos de pensar que esos votos son estables. Eso es que están todavía. Eso es una cuestión absolutamente irreal y que hablaría muy mal de cualquier fuerza política pensar que esos votos son votos religiosamente puestos a un espacio político. Incluso los escenarios de la ciudad, la cuestión económica. Absolutamente, todo es cambiante. Entonces creo que tenemos que tener la humildad suficiente para ponernos a disposición de lo que el vecino vaya teniendo como expectativa, saber esperar, saber entender y hoy ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, que es, por ejemplo, tema de inseguridad, el control de la vía pública, el arbolado urbano, que nosotros vemos que estamos empezando a relevar la ciudad, ya hemos relevado 2 zonas barriales, hemos sectorizado la ciudad en 12 barrios y estamos relevando la ciudad y vemos que en más de un barrio están faltando arbolados, luminarias, malos estados de los cordones cunetas, de los pavimentos recientes que están en muy mal estado. Entonces, de esas cosas nos tenemos que ocupar hoy. Si perdiéramos energía en lo que se llama la rosca, realmente no estaríamos cumpliendo con lo que el vecino nos encomendó, que es una enorme y una hermosa responsabilidad. Así que
Veremos el 2023 qué nos depara y a dónde nos encuentra parados. Seguramente será donde el vecino nos ponga, no en otro lado, no donde nosotros pensemos que tenemos ¿Qué que opinión te merece que dijo que va a ser un protagonista en las próximas elecciones a nivel provincial junto al Pro Córdoba y a nivel local el ex intendente, el contador Tamiz? Yo creo que toda proyección desde la ciudad de Oliva, toda proyección desde la ciudad de Oliva es una puerta abierta por ir a gestionar. Así que si tenemos un legislador, sea del partido que sea, si tenemos a un funcionario en el gobierno provincial, sea del partido que sea, es una buena noticia para la ciudad. Lo hemos visto en ciudades vecinas, muy cercanas acá, como a partir de que un funcionario está en otro nivel de gobierno, empiezan a facilitarse algunas gestiones. Entonces, desde el punto de vista puramente pragmático, creo que todo dirigente de Oliva que se pueda proyectar es una buena noticia. ¿Y si toma la decisión de participar de manera activa en las elecciones locales? Es una decisión plenamente del espacio político que él representa, que creo que merece todo el respeto. Un espacio político que gobernó 12 años la ciudad, que tiene absolutamente la capacidad de presentarse en una elección y obviamente que está en posibilidades de hacerlo. Si llaman a una alianza con Encuentro Cívico Oliva y el Pro Oliva, ¿qué dirá Carlos Antipozo? Eso, hablar de alianzas electorales, me parece que no es oportuno. La alianza electoral ha demostrado históricamente, no tan solo localmente, sino particularmente nacionalmente, que las alianzas electorales se rompen. La alianza electoral, el Frente de Todos está absolutamente rota, un presidente que está haciendo cuestiones imposibles para poder gobernar sin su propia gente o quienes estaban acompañándolo. La alianza se rompió en el 2001, se va el vicepresidente, el presidente se queda solo, se queda sin representación en el Senado, pierde la mayoría en la elección intermedia y se rompe el frente de gobierno. El Frente Cambiemos, una alianza que se disgrega, no se termina de romper, pero se disgrega, pierden poder ciertos protagonistas. Entonces las alianzas electorales, claro está que no funcionan. Sí creo que hay coaliciones de gobierno que han funcionado. La coalición de gobierno que gobierna en la provincia de Córdoba la gobierna hace 20 años sólidamente. Uno puede estar de acuerdo no con sus políticas, pero una alianza que sea, es decir, una coalición de gobierno que se ha mantenido estable en el tiempo, que ha tenido su proceso de renovación interna, pero que eso no ha ocasionado una ruptura del frente. Eso todavía no lo vemos en fuerzas provinciales que quieren ser la alternativa, que todavía se siguen rompiendo, no termina de acordar un programa común. Entonces yo creo que el camino es ese, más que un camino de alianza, el camino es de compartir un programa, a partir de compartir un programa hacer una coalición de gobierno, y las coaliciones de gobierno generalmente están conformadas de personas, son equipos de trabajo, son equipos técnicos, y obviamente que la persona que participa en política tiene una historia. Ha participado, nosotros fuimos a una elección como una fuerza política nueva, con personas que habían participado activamente en otros espacios políticos, inclusive con la doctora Orellano había sido concejal por otro espacio político, con Rubén Mollo que había participado activamente en el gobierno de Daniel Lugatti. Entonces veníamos con una historia y ECO nace a partir de eso, de entender que no hay cuestiones que dividan a partir de los partidos políticos. Si el objetivo de ECO o el objetivo particularmente de la fuerza que vaya a gobernar la ciudad es gobernar, no se tiene que ocupar de una alianza para ganar una elección porque va a fracasar. Se tiene que ocupar de conformar equipos y nosotros estamos trabajando en conformar equipos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, concejal. Gracias. Tienen reunión de consejo, ¿no? Ha llegado Así es. El comunicado. Mañana sí, jueves por la noche, jueves. Reunión de consejo con algunas novedades importantes. A destacar un despacho en comisión para la renovación de los vehículos de taxis afectados al transporte. Ahí hay un debate que venimos dando hace mucho tiempo dentro del Consejo Deliberante, donde hay un gran acuerdo por parte de todas las fuerzas. Hay muchos vehículos que exceden la antigüedad de 10 años que nos pide la ley nacional. La ley provincial nos permite abrir un poco el panorama y en ese sentido aprovechar y hacer algo parecido a lo que hizo la legislatura de Buenos Aires, donde hizo un sistema a 4 años escalable, en donde va a recuperar en 4 años los 10 años de antigüedad, pero que permite que no dejemos a la mitad de los vehículos fuera del sistema o impulsarlos a la informalidad. Entonces en el Consejo se ha trabajado en eso y creo que va a terminar saliendo una buena ordenanza y por consenso. Y perdón la desprolijidad que mire, pero recién recibimos esto. Y bueno, se va a tomar conocimiento del convenio del Poder Ejecutivo con AVE, que tiene que ver
con la cesión de los terrenos, la cesión de uso precario de los terrenos del Museo Malvina, que eso es algo que nos tiene que ocupar, que tiene un plazo. Ese plazo termina a los 60 días de suscripto el convenio. Correcto. Que se había suscrito en su momento, creo que fue el 23 de marzo o más o menos en esa fecha. Entonces tenemos esos 60 días para aprovechar, hacer todas las gestiones que haya que hacer, presentar toda la papelería, la cartelería que exige el convenio. Así que eso va a pasar también mañana a la noche por el Consejo Deliberante.